La intervención que estamos llevando a cabo aquí en las estacas es una intervención geoarqueológica. La geoarqueología es una disciplina que es importantísima, está en la raíz de la arqueología porque aporta el contexto. Nosotros, cuando analizamos lo que llamamos la estratigrafía, que es el estudio del depósito, del sedimento que hay en un yacimiento arqueológico de arriba abajo, lo que estamos haciendo es reconstruir el pasado a una escala muy pequeña, con una precisión que nos permite acercarnos a la escala de generaciones, a la escala que nos interesa, a la escala humana. La historia de la investigación arqueológica en Buenavista del Norte es una historia larga porque se inicia en el año 77, 1977, cuando Bertila Galván, profesora del Departamento de Prehistoria, decide emprender excavaciones arqueológicas en un yacimiento de la costa de Buenavista, la Cueva de la Fuente. Es la primera intervención arqueológica que se hace en este lugar. Es en ese momento cuando se descubre la Cueva de las Estacas y cuando realizamos una larga campaña de excavaciones en este yacimiento. Probablemente estuvimos excavando unos 3 meses continuados aquí. Como resultado de esa excavación logramos conocer su depósito estratigráfico, que es bastante interesante porque en él se documentan diferentes episodios de ocupación de la cueva que comienzan probablemente en un momento que debió estar muy cercano al primer poblamiento humano de las islas. Hay varias razones por las que creemos que merece la pena trabajar en este yacimiento. Una, porque Las Estacas es un yacimiento singular. No hay muchos yacimientos en Tenerife que conserven de una manera tan importante una secuencia estratigráfica tan amplia y tan antigua como la que existe aquí. Probablemente por la manera de vivir que tenían los aborígenes. Los aborígenes viven recurrentemente sobre los mismos espacios y ellos mismos desmantelaban sus sedimentos antiguos, lo anterior. Sin embargo, en este yacimiento se conserva y eso es muy particular. Estudiando el sedimento, lo que pretendemos es corroborar y matizar hipótesis que ya se barajan, arqueológicas, sobre el poblamiento y las sociedades guanches, a partir del registro arqueológico que se ha excavado hasta ahora, que son objetos. Hasta ahora la arqueología canaria se ha centrado, y no solo la arqueología canaria, la arqueología a nivel internacional, la arqueología en general, se ocupa del estudio de los objetos. En nuestro caso, en el caso guanche, los objetos que encontramos son conchas, fragmentos de cerámica, fragmentos de hueso, fragmentos de obsidiana, y a partir de del estudio especializado de esos objetos, conocemos, por ejemplo, que las sociedades que ocupaban la zona de Buenavista probablemente tenían una dinámica de ocupación estacional, es decir, que venían aquí a esta cueva de manera puntual a aprovechar los recursos del entorno. Nos encontramos acumulaciones de lapas que nos sugieren que venían aquí a comer lapas, a procesarlas, a consumirlas. Tenemos hogueras que nos hablan de que era un entorno doméstico en el que ellos cocinaban y comían. Tenemos restos de fragmentos de huesos de cabra que nos indica que ellos eran pastores y que consumían ese animal. Los huesos de cabra tienen marcas de corte, con lo cual sabemos que las procesaban. Tenemos fragmentos de obsidiana, herramientas de obsidiana, con lo cual sabemos que ellos se movían en un territorio en el que iban a surtirse de esa obsidiana en diferentes puntos. Tenemos fragmentos de cerámica e incluso vasijas enteras o semienteras que nos hablan de un uso específico para almacenar contenidos líquidos, contenidos sólidos. ¿Qué pasa? Que hasta ahí llegamos y ahora queremos dar una vuelta de tuerca con estudios en el laboratorio de esos objetos y del sedimento que las envuelve. Entonces lo que nosotros pretendemos aquí es llevarnos al laboratorio con muchísimo cuidado, sin contaminación, todos los fragmentos de conchas, de cerámica, de hueso, de obsidiana y el sedimento que los rodea, incluso cogiendo bloques, columnas testigo de sedimentos. Tenemos en la Universidad de La Laguna un laboratorio de geoarqueología de alta resolución en el Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González, y allí la tecnología que tenemos nos permite llevar a cabo análisis muy punteros y muy precisos, por ejemplo de química orgánica, para ver
a escala molecular qué residuos tenía esos fragmentos de cerámica. Una vez hemos recogido el bloque en el lugar de estudio, en este caso en la Cueva de las Estacas en Buenavista, nos lo traemos hasta el laboratorio para hacer con él láminas delgadas que nos permitirán hacer un análisis a nivel microscópico sobre los posibles procesos físicos a los que ha estado sometido esa muestra. Una lámina delgada no es más que una pequeña capa de muestra de unas 30 micras de grueso que está soportada sobre un vidrio, y ello nos permite estudiar distintas propiedades a nivel físico de nuestra muestra. En primer lugar, eliminaremos la humedad del bloque de sedimento que hemos traído. Para ello emplearemos una estufa a 60 grados. El proceso de secado dura entre varios días y una semana. En segundo lugar, lo que haremos es embeber el bloque en resina, es decir, ponerlo inmerso en una mezcla de resina líquida para endurecer ese sedimento y que en el posterior tratamiento no se nos desplace ese sedimento y todo quede tal cual lo hemos recogido. Una vez hemos endurecido nuestra muestra, el siguiente paso consiste en cortarla con una sierra y obtener un bloque del tamaño de nuestro vidrio. A continuación, lo que haremos es utilizar herramientas de precisión, es decir, que nos permitan hacer un corte efectivo para obtener lo que llamamos nuestra lámina delgada. Para ello utilizaremos una cortadora automática, además yo solo tengo que programarla y ella misma hace el corte. En último lugar, lo que haremos es someter nuestra muestra a un proceso de pulido. Va desbastando nuestra muestra hasta que tiene el espesor deseado. Será de unas 30 micras. Para que se hagan una idea, 30 micras es un pelo de ancho. Las cuevas son un tesoro para la arqueología, porque a diferencia de los yacimientos de cabañas o de aire libre en los que se degrada y hay impacto antrópico a lo largo del tiempo, del paso de la historia, en las cuevas conservan un registro que se va acumulando de manera ordenada y cuando lo estudiamos está intacto. Y entonces el hecho de tener ocupaciones en cuevas en un periodo tan reciente, en realidad es un regalo para nosotros, es algo único que nos va a servir como ejemplo, como referente, como control para cuando estudiemos contextos paleolíticos mucho más antiguos. Y entonces podremos saber la tasa de sedimentación, cómo se degrada, cómo se cae la cueva, qué efecto tiene eso, cuál es el impacto de los pájaros que anidan en el entorno de la cueva, en los contextos abandonados. A partir de ahí es seguir tirando del hilo con nuestras investigaciones para sacarle jugo al contexto sedimentario. Mi nombre es Antonio Herrera, yo soy doctor en Química Analítica y mi rol en este laboratorio es Lab Manager, que al final es el director del laboratorio que se encarga de enfocar cómo deben de ser los procedimientos para que el análisis sea adecuado. En el laboratorio tenemos dos zonas bien diferenciadas, esta de aquí que es la del tratamiento de muestra y luego una zona instrumental en la que analizamos los resultados. En esta parte al final lo que nos llega simplemente es un sedimento en el que dentro tenemos escondidas todas nuestras moléculas de interés. Y lo que hacemos aquí es sacar esas moléculas y meterlas en un líquido para poder analizarlas en nuestros equipos. El objetivo final de este procedimiento es simplemente poder determinar de qué se alimentaban nuestros antepasados, plantas o animales, qué tipo de vegetación les rodeaba, qué utilizaban para hacer sus fuegos. Para esto lo que hacemos es nuestro sedimento, lo ponemos en contacto con un disolvente que sea afín por las moléculas que nos van a dar esa información y le aplicamos energía. Con ese objetivo tenemos esta parte de la instrumentación en la que le aplicamos la energía y conseguimos finalmente separar
nuestra fase líquida con nuestras sustancias de interés y nuestro sedimento que ya podemos descartar. El objetivo final de esta etapa es, de la multitud de moléculas lipídicas que tenemos, poder separar en pequeños grupos que no tienen información, pues desde el tipo de alimento, si ahí hay un fuego o no hay un fuego, qué tipo más o menos de plantas había y por lo tanto podamos deducir el clima que les rodeaba. Entonces, separar esos pequeños grupitos lo realizamos en esta zona del laboratorio. Finalmente, en esta última zona tenemos los instrumentos que nos permiten obtener esa información. El cromatógrafo de gases masas es muy importante y muy potente porque nos da la información de, por un lado, qué moléculas en concreto hay y por otro, qué cantidad de las mismas hay. Sin embargo, aunque la información es muy potente, no es totalmente definitiva porque distintos organismos pueden tener el mismo tipo de moléculas, con lo cual que nos encontremos una molécula en concreto no va a definir un tipo de planta o un tipo de animal. El cromatógrafo de gases con detector de ratios isotópicos es muy parecido al anterior, pero nos aporta información sobre qué proporción de cada tipo de átomo, es decir, de carbono y deuterio en este caso, se encuentra en la molécula. Esto es muy importante porque ahí sí podemos rastrear el origen de una especie en concreto. Cada organismo tiene una serie de procesos metabólicos que determinan qué proporción de carbono o de deuterio, en el caso de que se analice deuterio, tiene. Entonces podemos rastrear el origen de esa especie. Lo importante del cromatógrafo de gases con ratios isotópicos es que nos permite determinar de qué tipo de organismo se alimentaba, sea planta o animal, o incluso el régimen de lluvias que rodeaba a nuestros antepasados. My name is Glenn Lambrecht, and I am here as I'm actually a geologist by profession, not an archaeologist, and I am here to investigate techniques, optical techniques, microscopic techniques, which we can investigate these samples, these thin sections from archaeological sites. So we have this sample here from a site, from an archaeological site. I want to look for fragments of bones or leaves or plants or anything that is a sign of human activity. I mean, for example, bones that are burned, plants that are burned, because that's usually a sign of human activity, because you usually do not find burned bones just like that in the wild. So it's usually a sign of a campfire. All right, so this is, I'm not really sure at the moment what this is. So this is the ground, and here you have a deposit from a fireplace, and there are different kinds of fragments in here. For example, it is a charred plant fragment. This is a bone. So here on the left we see a cross section through a piece of bone from an archaeological site, and I would like to have more information about that. I would like to know if it was a bone that was burned, heated, cooked, or if it's just a raw bone that was just thrown there. So somehow I need to know something about the property of the bone, and because this bone is in a glass section, right now we are looking at the bone in regular light, yellow-white light. But in this microscope there are a couple of filters installed, and I can put the filters in front of this light, and then they will select a specific color of the light. Normal white light is composed of a mixture of different colors. You can see these colors in a rainbow, for example, from blue to green to red. And in this machine we have filters which can select one of these colors, and then we can work only with this color. So now, when I turn this wheel, I can select a different filter. Alright, so now we're illuminating the same sample, but only with a blue-violet light, as you can see there under the microscope as well. And the sample is reflecting the light, but you see that the sample is not blue-violet. The sample is partly green and partly yellow and brown. And this is because of the color that it is reflecting tells me something about the chemical properties of the sample. Now, a bone, when it is not burned, usually
emits a green light. But when it is burned, the bone is modified and it starts emitting a different color of light. So here we can see that here on the left side, the bone is probably unburned, while at the edge there is some burning. My name is Rory Connolly. I'm a PhD student here at the Paleochar project. My research is focused on using microscopic techniques to investigate the role of climate in Neanderthal social and cultural evolution. What we're trying to do here is focus with the highest possible spatial and temporal resolution on processes which could tell us something about why Neanderthals disappeared from the archaeological record. Poder intervenir desde la geoarqueología en un yacimiento como las estacas nos va a permitir pues, cumplir un doble objetivo. Por una parte, aportar datos sobre un contexto como el poblamiento, el primer poblamiento de las Islas Canarias, en este caso de Tenerife, en esta cueva, porque vamos a comprender cómo evolucionó desde sus orígenes, incluso pudiendo obtener fechas muy precisas de cuándo fue ese origen. Y por otra parte, entenderlo como referente, porque tenemos que pensar que el poblamiento de las Islas Canarias en realidad tuvo lugar en torno a hace 2000 años, 2500 años en lo que es Tenerife, y es una cronología que a nosotros nos sirve como referente para cuando estudiemos contextos mucho más antiguos. Nosotros solemos investigar contextos paleolíticos de hace 60.000 años, de ocupaciones en cueva, muy parecidas a esta. Y entonces lo que estamos haciendo es aumentar el grado de precisión en los análisis que tenemos para confirmar las hipótesis que ya se tenían sobre el poblamiento. El trabajo geoarqueológico de alta resolución es una labor muy lenta y requiere de una muy buena coordinación con el equipo directivo de las excavaciones. En nuestro caso, la ventaja es que somos geoarqueólogos dirigiendo la excavación y esa es nuestra prioridad. Pero es muy importante darle prioridad a estas analíticas y eso requiere pues, tener el instrumental esterilizado y recoger intervalos de sedimento de apenas 1 centímetro o 2. En este proyecto de las estacas es un proyecto piloto, somos pioneros en esta estrategia. Es la primera vez en el mundo en la que se lleva a cabo una intervención con este objetivo. Entonces es una prueba, es un proyecto piloto por el que ha apostado la Universidad de La Laguna en este caso. Nosotros tenemos 1 año para intervenir aquí, llevar a cabo los análisis y producir los primeros resultados. Si esto sale adelante y nosotros ahora obtenemos buenos resultados, realmente va a tener un gran impacto porque será un ejemplo que se podrá replicar a escala internacional.